lleno de revelaciones inéditas y contundentes que ponen de manifiesto la crisis institucional de nuestro país. Nos acompañan su autor, Ramón Jimeno, abogado, periodista, analista, guionista, productor de cine y televisión y consultor en comunicaciones estratégicas. Ganador de varios premios nacionales de periodismo Simón Bolívar e India Catalina. Ha dirigido y producido más de 20 documentales y cerca de 400 horas de series de televisión. El coronel retirado del Ejército, Carlos Alfonso Velázquez, magíster en estudios políticos y en socioeconomía, columnista en El Nuevo Siglo y uno de los protagonistas de este libro. A los 16 años supo que quería servirle al país, por eso ingresó a la Escuela Militar de Cadetes y empezó su formación hasta llegar a los cargos superiores del Ejército. Y Ariel Ávila, senador electo por el Partido Alianza Verde, politólogo y periodista. Desde hace varios años se ha desempeñado como investigador, activista político y columnista de importantes medios, tanto nacionales como internacionales. También como profesor universitario y analista. Sin más preámbulos, démosles la bienvenida con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Le agradezco a Ramón Jimeno la invitación. A usted, coronel, un honor estar compartiendo panel con Ramón Jimeno, que es un amigo. He de decir que yo, cuando tomo decisiones políticas, consulto a dos personas: a mi ex jefe, amigo y maestro León Valencia, y a Ramón Jimeno. Y en el caso de las últimas decisiones que me hicieron brotar la cara del estrés, estábamos en la casa de León, ¿sí o qué? Entonces, en una le hice caso a Ramón y en otra no. Entonces me dice Ramón: oiga, Ramón, yo como que me quiero ir para donde Petro, pues porque yo soy mamerto, pues lo lógico. Ramón me dice: no, hermano, te tenés que quedar en el Partido Verde y hacer coherencia y después vas para allá. Yo, bueno, ahí le hice caso. Y pues yo le dije: hermano, voy a hacer una campaña antifico, antiuribismo, agresiva. Me dijo: no, no te metas. En esa no le hice caso. Entonces, en eso estamos, así. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas, a la gente que nos está viendo en redes. Un saludo. Este libro, pues con lo sincero que soy, no tenía mayores expectativas cuando me lo pasaron. Llegó hace como 5 días a mi casa. Esta mañana como a las 2 de la mañana me levanté a terminar que no alcancé a terminarlo todo, pero pues el 80% del libro lo leí. Y realmente es fascinante. O sea, yo tenía muy bajas expectativas, pero es un libro fascinante. Entonces yo esta tarde que venía para acá, estaba en la casa anotando aquí en el celular, que es donde ya no utilizo correo electrónico y tampoco papel, entonces solo el celular. Las ideas que quiero expresar, 4 ideas antes de comenzar a dar la palabra. Yo dije: a mí no me gusta el realismo mágico en la novela, yo soy muy jodido para eso. Me gusta la novela biográfica. Ahora me estaba terminando de leer una mexicana sobre López de Santa Anna, se llama El seductor de la patria. Yo dije: ¿será que estoy errado pues por mi lógica de que me gusta lo biográfico? Y no, dije no, tal vez no. Yo creo que este libro es fascinante entonces por 2 cosas. Y hoy no vamos a hablar del libro, hay que leerlo. Pues hay que tocar unos temas, unos hechos, que es lo que quiero preguntar, pero hay que leerlo. Es fascinante por 2 cosas. Porque en sentido inverso, como dice la filosofía italiana, lo excepcional se vuelve normal. Es decir, este libro narra la historia de 2 personas que en la vida real tendrían que comportarse ajustado al Estado de Derecho y se vuelve eso excepcional. Es fascinante esa historia. Toda la narración, todo el tema, no solo el bloque de búsqueda, sino toda la narración es impresionante. Entonces, esa excepcionalidad, esa normalidad es apasionante leerlo. Pero el otro hecho es que es un libro que nos permite entender por qué estamos hoy donde estamos. Y sobre todo para la gente joven, este libro va a ser muy importante. Digamos, si uno lee un libro de esto, lee otro par de libros, se entiende por qué Colombia está como está y por qué hoy estamos en esto. Y que esto no es un tema ahí de polarización, pues un tema que nosotros somos hijos de todo lo que hicieron
lo que hemos hecho y lo que hicieron nuestros antepasados. Entonces es interesante. Vamos a hacer la siguiente metodología para no hablar tanta carreta. Entonces yo voy a comenzar a hacer preguntas, una pequeña reflexión, hago la pregunta a cada uno de ellos para poder entender un poco más del libro o cosas que me faltaron por entender. Y voy a comenzar por Ramón. Y voy a preguntar sobre Iván Velázquez, quien está acá, pues. Con la del coronel le pregunto lo del coronel. Cuando fue el tema de la parapolítica y comenzó la persecución del uribismo, yo recuerdo mucho que una vez Álvaro Uribe llama a León Valencia, cuando recién yo estaba trabajando en Arcoiris, y le dice: León, ¿usted por qué me hace esto? Entonces el tipo lo puso como, le acababa de ofrecer unas semanas antes el Ministerio de Cultura a León, que no se lo aceptó, gracias a Dios y a la Santísima Virgen. Entonces León le dice: no, pues yo no le he hecho nada a usted, yo estoy denunciando. Y luego unos magistrados auxiliares de la corte, entre esos Iván Velázquez, llegan a la oficina y entonces León les dice: pues esto es una investigación académica, esto analiza la concentración y los dominios de votos, pero pues aquí no hay un tema judicial. Ellos se llevan eso y a los 5 meses comienzan a caer presos, 6 meses más o menos, todos los congresistas, entre esos Mario Uribe, el primo de Álvaro Uribe, que es cuando estalla todo. Entonces, la pregunta, Ramón, es: usted como periodista, y luego escuchando la historia de Iván Velázquez, ¿eso que usted había visto como periodista es lo que narra Iván? ¿A usted qué le sorprendió de esa? A mí hubo cosas que me sorprendieron. ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué fue lo diferente? Lo que más sorprende de Iván es la capacidad para resistir la presión del gobierno y sobre todo del gobierno Uribe, que no respetaba ningún principio del Estado democrático para frenar a sus adversarios y a sus enemigos. La capacidad de no amedrentarse ante tanta persecución que le hicieron, sobre todo porque los paramilitares estaban todavía vigentes y la clase política paramilitar había ganado todos los espacios que sabemos en el Congreso. Entonces se estaba enfrentando realmente al título del libro, que era saber que iba a haber impunidad sobre eso que él estaba investigando, pero que de todas formas su deber como servidor público era seguir adelante en la investigación, presentársela al país y llegar hasta las últimas consecuencias en la medida que pudiera. Entonces, digamos que eso fue lo que más me impresionó, conocer ese carácter y esa decisión que tiene. Por eso el libro va tanto a los orígenes en los dos casos, en el del coronel y en el del magistrado, para ver dónde se forman estos personajes que sí son capaces de sostener los valores dentro de los que fueron educados y seguir dentro de su carrera ejerciéndolos en el militar o en la justicia. No caer en la corrupción, no venderse, no acomodarse a los criminales que se han tomado gran parte del poder, sino persistir en esa batalla. Entonces, en el caso de Iván, el episodio que más me impresionó, que está al principio, es cuando empieza a ejercer la Procuraduría Delegada en Antioquia, no me acuerdo los años, pero 80 tal vez, y llega un muchacho torturado a la Oficina de Derechos Humanos que él comandaba, totalmente pues, golpeado y en muy malas condiciones, a decir que tenía que denunciar a los policías que le habían hecho eso porque no quería que ese tipo de torturas volvieran a ocurrir, que no importaba lo que le pasara, él quería denunciarlo. Iván le advirtió: usted le puede pasar de todo acá si persiste en esta denuncia y tiene que saberlo. Y efectivamente hizo la denuncia, destituyeron a los oficiales, Iván hizo toda la investigación, pero al año los que se tomaron el poder, los que están infiltrados para lograr esa impunidad, lograron que liberaran a los policías, no solo a los de este caso, sino a muchos más, y esos policías liberados, pues a su vez empezaron a actuar y acabaron asesinando al muchacho y a su hermano. Entonces ese es un episodio que marca la vida de Iván muy fuertemente y que registra lo que es el Estado, el que cumple con la norma, que es el muchacho denunciando, si hubiera sido un colaborador de un delincuente,
el que cumple la norma de ir y ejercer un derecho ante los organismos de justicia, pues es el que paga las consecuencias por tratar de frenar a los ilegales. Eso es muy impresionante. Estaba revisando las notas para hacerle la pregunta al coronel. Hay una cosa interesante en la narración que se escribe en el libro, y yo lo llamo como una, perdóneme si lo interpreto mal, pues tanto a ustedes dos, a usted en su historia, pero... Entonces la pregunta es, ¿por qué el poder político se separó tanto del poder militar? Digamos, es una interesante pregunta. Entonces, el coronel resuelve eso, es un interesante hallazgo, no lo había visto así, y dice, pues eso sobre todo pasó después de lo de Rojas Pinilla, el Frente Nacional, ahí hubo un pacto y tal. Y hay una tensión muy fuerte en la narración suya, es lo que siento, lo que percibo entre lo que debería ser una doctrina militar para un país como el nuestro y lo que terminó siendo por diferentes circunstancias de la vida, entre otras por la doctrina del enemigo interno, entre otras por lo que fue la historia del Frente Nacional y entre otras pues por lo que al final llegamos en los temas de corrupción, tanto en la época de la persecución al cartel de Cali que le tocó a usted, como en la época del paramilitarismo. La pregunta hoy día es una pregunta difícil y me perdona. Su papá fue militar, usted narra la historia como muere su papá. De acuerdo a lo que usted hizo después de haber visto lo de Ritualejo del Río, ¿usted habría vuelto a hacer todo lo que hizo de la denuncia y todo? ¿Qué habría hecho diferente? ¿Qué comportamiento ha hecho diferente? No, en su historia de todas las denuncias que hizo, comenzando desde el cartel de Cali hasta lo de Ritualejo del Río. ¿Faltó algo por hacer? ¿Habría hecho algo diferente? Pues de pronto sí pudo haber hecho cosas antes, pero no tanto, porque no, es que cuando uno, a ver, tuve acceso, si se quiere, a los elementos más corruptores del Estado, más desinstitucionalizadores, cuando ascendía a teniente coronel. Antes, de ahí para atrás, de mayor y capitán, uno estaba muy metido en su cuento, en su trabajo, en el cargo que tuviera, y no percibía esos elementos tan, digamos, tan dramáticamente, tan directamente, como el caso del 8000 y después lo que pasó con paramilitarismo y demás. O se podría pensar que antes el deterioro de la moral y de la ética dentro del ejército no era tan evidente, o se había deteriorado, yo pensándolo después, se había deteriorado mucho, sobre todo en la gente que trabajaba en inteligencia. El tipo que trabaja en inteligencia tiene que tener una rectitud a toda prueba, o si no, como se dice vulgarmente, fácilmente se tuerce y se mete por... Hay gente en la JEP que trabajó mucho tiempo en inteligencia y ahí están pues viendo a ver cómo soluciona su problema. Entonces, no, antes no era, por ejemplo, el evento ese que se menciona entre el general Tovar ahí en la segunda brigada y una mesa redonda, eso ya fue siendo teniente coronel y venía yo de Estados Unidos, ya tiene uno cierto prestigio, cierta postura que le permite hablar con más firmeza, ¿no? Antes de mayor, de capitán, pues uno no se mete mucho en esos asuntos, o por lo menos no los ve en forma directa. Hay una cosa en el libro interesante, hay una narración que hace el coronel, se la escribe muy bien Ramón Jimeno, y es la diferencia, yo no sé si es del apellido o de la casta en este país. Entonces dice en una de las narraciones, eso creo que es al principio o a la mitad no me acuerdo, dice, mire, después de la vaina del Frente Nacional, lo de Rojas Pinilla, toda esa vaina del robo de elecciones, este país tuvo como dos tipos de disidencia política. Uno liderada por el cura Camilo Torres, que al final le cerraron todos los caminos y lo terminaron asesinando en el primer combate y luego se robaron el cadáver del general. En este país hasta se roban cadáveres.
Y véanlo, eso es tradicional. Y luego la disidencia de López Mikkelsen, donde incluso el régimen lo dejó competir en política, y luego lo que es su discurso de la revolución cubana terminó en un reformismo capitalista de López Mikkelsen cuando ganó la presidencia y no pasó nada. Esa narración, eso es como un parrafito nomás, porque ese capítulo creo que tiene como 3 o 4 páginas, es maravilloso. Yo digo, esto muestra los procesos de exclusión de nuestra democracia. Ramón también vivió muy de cerca toda la crisis de los años 90. Traslade eso a hoy. ¿Eso se mantiene o no? Se mantiene y posiblemente se rompa si la JEP, si todo el sistema de justicia integral logra imponerse frente a el esfuerzo que hay por neutralizarla o por lograr que no se revele la verdad, que es un punto central. O sea, uno se pregunta, y el magistrado Velázquez y el coronel lo plantean muy bien, ¿por qué tanto interés en esconder la verdad de hechos que ya se conocen en gran medida? O sea, ¿cuál es el daño que hace la verdad para que hagan ese esfuerzo tan grande por evitar que la conozca la sociedad? Entonces, el sistema del Acuerdo de La Habana permite que se conozca, el eje es que se conozca la verdad, para que justamente se pueda sancionar y que la sociedad conozca qué es lo que hicieron dentro de inteligencia militar, cuáles son los oficiales, los comandantes, los políticos, los presidentes, los ministros, los terratenientes que dan las órdenes o el contexto para que un militar, un policía o uno ex militar asesine o haga una masacre. En vez de capturar guerrilleros, los asesina, en vez de organizar y defender a los campesinos como lo intentó hacer el coronel en Urabá, pues los pone a disposición de los grupos paramilitares para que los masacren por apoyar a las FARC o a la Unión Patriótica. Entonces, el esfuerzo, la verdad, que la JEP y todo el sistema puede hacer, tiene el riesgo de lograr esa revocatoria de la impunidad en el poder y sacar esa mentalidad que existe en el país desde el siglo XX, desde, pues, tal vez toda la historia institucional de Colombia, pero muy fuerte en todo el siglo pasado, de creer que es legítimo actuar ilegítimamente dentro del Estado. Podría hacerlo si no concilia, si no empieza a permitir que Rito Alejo del Río no confiese por qué hizo esa relación con los paramilitares, cómo entendía él su mandato legítimo de usar la fuerza que le daba el Estado de una manera irregular, qué formación tenía. Y en ese sentido, pues la justicia civil, la justicia integral de paz puede lograr una transformación en el país, pero sería el primer paso, porque el continuum de la violencia en el país de todas formas se deriva de la fuerza pública, que esa política, supuestamente, pero ese apolitismo lo que hace es que tenga una formación muy pobre desde ese punto de vista, y entonces queda en manos de los poderes que supuestamente son los que están dictando la doctrina que se debe ejercer para garantizar la soberanía interna y la externa. Entonces, los militares no están formados para dictar su propia doctrina y caen en manos de toda esta derecha asesina que es la que nos ha gobernado durante tantos años. A lo que voy es que el paso de la justicia, la JEP y todo el sistema implica una reforma de todo el establecimiento militar, implica acabar, como lo plantea Petro, de las pocas propuestas sensatas que tiene, acabar con el servicio militar obligatorio, porque capturan. La gente no se presenta en Colombia a prestar el servicio militar, sino los detienen, los arrestan y los sacan de la casa para que se vayan al servicio militar y después los sueltan, muchas veces sin mayor formación académica primaria o unos cursos de bachillerato, sabiendo armar, y lo único que sabiendo usar armas, sabiendo conseguir armas, en un país en donde el mercado ilegal de armas es tan fácil como comprar un bombombón en una esquina. Entonces, les queda muy fácil caer en las manos de cualquier tipo de delincuencia organizada. Entonces, un primer paso es reformar completamente la forma como se recluta y ejerce la fuerza militar en el país y, por supuesto, quitarle la formación de los militares a los militares en el campo no militar. O sea, los militares no tienen por qué hacer el ejercicio de si Venezuela es enemigo, si Nicaragua es enemigo y si Rusia es enemigo. Eso no es un tema de los militares, es cómo garantizar la soberanía desde el punto de vista de la fuerza, pero el concepto de soberanía lo tienen que hacer los civiles y gente que estudia
los conflictos internacionales y las necesidades del país, y eso lo tiene que retomar el civil. La Escuela Superior de Guerra debe restringirse a asuntos castrenses y el país tiene que tomar la doctrina militar en sus manos y restablecerla, como lo hicieron los gringos en Vietnam, que creo que en el libro se plantea algo. Hicieron, para parar el comunismo, impusieron la doctrina de seguridad interna, que les servía a ellos, no a Colombia. Aquí nos dejaron ya toda Sudamérica, todas las dictaduras atroces que hemos tenido por esa doctrina, hecha por intelectuales norteamericanos, no por militares norteamericanos. Hay una cosa, cuando uno lee literatura sobre, o cuando uno leía, partamos esto en dos, hasta antes del año, si uno lee los libros antes del año, ¿qué? 96, 97, todos los libros sobre mafia italiana, que era lo más avanzado que había, y las historias de los gringos, más o menos a uno le decían, hay una democracia buena, hay un mundo bueno, de ositos cariñositos, hay unos malos en los límites de la sociedad, son poquitos. Esos malos llegan e intervienen en lo bueno y pudren algunas manzanas. Eso es como la forma como el crimen intervenía al Estado. Eso era más o menos todas las literaturas. Luego llega un tipo italiano buenísimo, se llama Gambetta, tiene 2 librazos. El tipo cambia todo. Y yo recuerdo que cuando estábamos investigando lo del Urabá de la parapolítica, hubo una charla, pero no puedo contar aquí con quién, con un fiscal, y él dijo una frase que yo recuerdo que yo estaba con Claudia López siendo investigadora, que nos iluminó el bombillo, teóricamente, para ese famoso libro que escribimos que se llama Y refundaron la patria. Entonces el tipo dice, estábamos explicándole a esa persona, a ese fiscal, pues cómo era que la literatura nos había enseñado que funcionaba el crimen y cómo intervenía, unos malos afuera, unos buenos adentro, pero que al final el sistema adentro perseveraba, todo el cuento ese de las manzanas podridas. Y recuerdo que el fiscal dice, no, pues esto aquí fue al revés, porque aquí fueron los políticos que fueron a buscar a los criminales. De hecho, muchos criminales no querían meterse en esto. Eso es Urabá, creo yo. Esa frase yo la vi, usted lo hablábamos ahora afuera. Yo creo que hay 3 o 4 departamentos donde fue la élite política y económica la que instrumentalizó criminales, incluso en contra de su voluntad, para que mataran la oposición política y le quitaran tierra a los campesinos, que fueron Urabá, Antioqueño y Chocuano. Eso fue una bestialidad lo que hicieron para el... Yo recuerdo que qué pena, me alargo acá, una mujer, eso está narrado además en una de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la mujer le pregunta, que no quiero decir el nombre, todavía está viva ella, le dicen, ¿y usted cómo se dio cuenta que ese era su pueblo? Y dijo, no, porque es que todo estaba sembrado de palma, habían tumbado las casas. Yo me di cuenta que era mi pueblo porque en medio de un sembradío de esos de palma había unos muros que yo sabía que eran los muros del cementerio del pueblo. O sea, hasta el cementerio del pueblo lo sembraron de palma. Entonces, Urabá, Antioqueño y Chocuano fue muy instrumentalizado. El departamento del Cesar, y digamos ese Gran Magdalena, eso fue la otra zona donde los políticos, que aquí uno ya empieza a hacer política, los Geneco, que están con Federico Gutiérrez, los Araujo, bueno, pues no hablemos más para no hacer política. Entonces ahí está la cosa, eso fue otra zona donde fue muy duro. Unos sectores de Antioquia, que no el Urabá antioqueño, el nordeste, pues no hablemos de nombres, pues ya todo el mundo sabe a quién nos referimos. Ahí creo que fue otra zona muy interesante. Y luego hubo una zona que fue la de los Llanos Orientales en la época, incluso de los 60. ¿Uno cómo sobrevive? Yo una vez le hice la misma pregunta a Gloria Cuartas, cuando fue alcaldesa de Apartado. Uno no cómo denuncia, sino uno cómo sobrevive en medio de eso, denunciando eso, coronel. A ver, sí, las élites políticas y económicas, lo digo hoy día, después de que ha pasado todo el tiempo y después de que he tenido más de 25 años de vida civil y académica y demás, la conclusión es que las élites políticas y económicas en Colombia a los militares los han tenido como, primero como distancia, pero también como que los utilizan. Y muchos militares se dejan utilizar porque no piensan suficientemente.
ese discurso de Alberto Lleras de que los militares solamente en su parte técnica y nada de política fue malentendido, porque es que Alberto Lleras ese discurso lo dio 2 días después del intento de golpe de Estado que le dieron a la Junta Militar aquí un coronel de la PM con gente de la Brigada 13, que quería traer de nuevo a Rojas, que había salido. Pero Alberto Lleras se refería a la parte partidista, que los militares no tenían por qué ser de un partido, de la NAPO, lo que fuera. ¿Por qué no? Porque eso no tiene lógica. Hay que tener un comandante liberal y un segundo comandante del conservador y el de operaciones de la UP, pues eso no funciona en la parte partidista. Pero eso no quiere decir que el militar no tenga que pensar políticamente en el Estado, en sentido de Estado, de lo mejor para el Estado, para que funcione el Estado y demás. Y eso fue lo que los militares no hicieron, por entender más el discurso de Alberto Lleras Camargo. Entonces, los élites políticas que sí conocen del manejo de todo político y demás, los utilizaron mucho y muchos se dejaron utilizar. Pero también los respetaban y no se metían a escarbar a ver qué están haciendo ustedes detrás de las cosas. Y se fue pudriendo, digamos, el asunto y está reventando. La crisis de los falsos positivos es lo más grave que le ha podido pasar al ejército y al país. Eso es algo, pero eso es consecuencia de no haber parado cuando el problema paramilitar, por ejemplo. Ha debido pararse, los bandos militares hemos debido hacer ese parón duro y no se hizo, y entonces derivó falsos positivos, que es de lo más grave que ha pasado. Hay una cosa en esto que dice el coronel, yo creo que esto es una de las cosas más increíbles que uno ve en Colombia, porque realmente eso sí es dramático. Es cuando las preguntas más básicas las hacen los niños. ¿Y quién ganó la guerra en Colombia? Es como la pregunta. Porque entonces todo el mundo dice, no, todo el mundo la perdió, como es la vaina moralista. No, pues tantos muertos, tantos desplazados. Entonces todo el mundo la perdió. Y no. Pero lo que queda claro es que en Colombia la guerra no la ganaron ni los militares, ni los paramilitares, ni los guerrilleros, pues porque las FARC les tocó hacer un proceso de paz, los paramilitares los extraditaron y ahora los militares están pagando cárcel. Los que se quedaron con toda la tierra, 6 millones de hectáreas despojadas, la mayoría, no toda obviamente, son políticos y empresarios. El Urabá es un buen ejemplo de eso. Entonces uno como que al final, si uno quisiera ser medio maquiavélico, aunque la realidad es mucho más gris, uno diría... Eso fue una instrumentalización bestial que hicieron de narcotraficantes y de militares para cambiar el mapa de la propiedad agraria y la productividad agraria en Colombia, pero eso no narra el libro, pero pues es muy interesante ese concepto de instrumentalización. Hay una cosa, Ramón, en el libro también que se expresa en la parte del coronel, digamos de forma directa, pero que es como un hilo conductor en todo lo de Iván Velázquez, y es esto. En una parte del libro, en 2 partes del libro se dice, hay un debate en que la presencia estatal no es solo militar y no es solo policial, sino que debe ser una presencia social del Estado, con escuelas, hospitales, tal. Y a mí personalmente, a mí eso me parece un cuento chimbo. Porque uno donde va encuentra un funcionario público, a todo lado donde uno va, un maestro, hay un médico, ahí sí, el hospital cayéndose, pero pues ahí hay un médico, o sea, uno va. Tal vez, y está muy narrado en la parte de Iván Velázquez, el problema no es la ausencia del Estado. El problema es la disfuncionalidad institucional de ese Estado. Por muchas cosas, por debilidad, falta de preparación, corrupción, economías ilegales, actores ilegales, por toda hay un libro que se llama, no es un libro de psicología, Estados Alterados, de Mauricio García, que narra muy bien el tema de los jueces. Entonces yo quisiera escucharte, Ramón, sobre eso. Ausencia del Estado, disfuncionalidad institucional, ¿cuál es su apreciación? Pues sí es un Estado ausente frente a los servicios que requiere una población para construir una comunidad que sea capaz de solicitar y ejercer sus derechos.
disfuncionalidad también en el ciudadano, en el civil colombiano, para entender que esos servicios que el Estado tiene que prestarle no son un regalo, ni una donación, ni un favor de la clase política clientelista, sino que son efectivamente un derecho que tiene que recibir y que puede ejercer. La ciudadanía colombiana es una ciudadanía todavía muy inmadura, muy pobre en el ejercicio de sus derechos, y es parte del modelo disfuncional de la clase dirigente. Por eso hay mejor educación en las ciudades, aunque totalmente desigual, a la educación que se ofrece rural, y lo mismo los hospitales. Se caen en las pequeñas poblaciones, pero en las grandes funcionan bien. Es un concepto de no dejar ejercer la ciudadanía, y eso es lo que permite que el Estado pueda imponer sus políticas arbitrarias sin que el ciudadano entienda qué es lo que está pasando y pueda reaccionar. En la diferencia con unas democracias que están también en crisis como la nuestra, la norteamericana, es que la sociedad civil sí tiene una voz y provoca cambios cuando reacciona. En la guerra de Vietnam, cuando se hizo pública una de las primeras masacres grandes, la de My Lai, creo que se llamaba My Lai, pasó lo contrario a lo que pasó en Colombia, inclusive con los falsos positivos, no solo con las masacres que empezaron en los 80s, la segunda fase después de la violencia de los 50s. En Estados Unidos el general responsable, aunque no tenía ni idea que sus soldados habían cometido esa masacre, porque fue un hecho que no fue ordenado, sino fue una desesperación de los soldados de no encontrar a sus enemigos, pues hicieron esta masacre espantosa, pero todos fueron destituidos, unos fueron a la cárcel. O sea, la reacción de la sociedad civil norteamericana fue la que llevó al fin de la guerra de Vietnam y al desastre de esa derrota para Estados Unidos. Cuando la población civil descubre las atrocidades que está haciendo su gobierno, su Estado, para imponerse frente al comunismo, lo sanciona, perdiendo la guerra inclusive. Aquí tenemos la reacción igual, no porque la sociedad colombiana sea cómplice del poder corrupto que tenemos viene ejerciéndose desde hace tantos años, sino porque no conocen los mecanismos, y en eso en el periodismo tenemos una responsabilidad muy grande. Y en el epílogo, que aquí está Ginette, en el epílogo que narra el caso de Ginette, pero no el de ella, sino el de cómo vivimos los que no fuimos víctimas como Ginette, las consecuencias, se ve clarísimo. Y yo lo pongo ahí, el presidente Pastrana nos llama a varios, no solo a nosotros, sino a otros periodistas amenazados, y lo que dice es: váyanse del país porque no tenemos cómo defenderlos. Eso no tiene ningún sentido. Han debido defender a la prensa que está tratando de investigar y tratando, como Ginette, de poner lo que está pasando en las cárceles en conocimiento público, no para que metan a la cárcel a otra persona, sino para que se reestructure el sistema y se ordene y se arregle. No, la reacción es al revés: proteger a los delincuentes, y como Ginette, tienen que ser víctimas y tienen que irse del país. Esa sociedad colombiana, mientras no se estructure, mientras no se forme, mientras no frene al poder, no va a lograr, no va a ser posible que el Estado colombiano se transforme, porque siempre va a estar sometida a esa dirigencia criminal, que es la que tenemos. Yo creo que esa es una reflexión. Sin embargo, yo veo como una... A ver, Colombia como que es un país lento en reaccionar. La sociedad civil colombiana es lenta, pero reacciona. De pronto no reacciona tan abruptamente como otras sociedades que, bueno, exceptuando las protestas sociales que hubo en estos últimos años, pero el resto ha sido como lenta en reaccionar. Y respecto a la crisis esta de casos positivos y demás, ya la reacción se está dando. Nunca antes en el país la izquierda había tenido una bancada como la que acaba de elegir al Congreso. Nunca antes en el país un candidato de izquierda como Petro había tenido tanta votación y tanta opción de llegar a la presidencia. Eso ya es reacción de la sociedad civil, porque no es tanto porque sea mejor este o lo otro, sino porque a la parte, digamos, las élites ya las están dejando a un lado y están viendo que hicieron mal las cosas, y hay que como que superar ese capítulo de la historia del país, política. Ahora, las guerras no las ganan los ejércitos, sino las ganan los estados, la dirigencia. Digamos que la guerra colombiana, ¿quién ganó la guerra? Es aquel actor que logre imponer más de su voluntad sobre el otro. Y aquí digamos que en cierta forma el Estado colombiano se impuso
buena parte de su voluntad sobre las FARC, aunque las FARC se acogieron al Estado colombiano. La JEP es hechura del Estado colombiano, no es ella, como tratan de decir por ahí alguien. Sin embargo, hay un asunto que no se tiene muchas veces en cuenta, y es que en términos técnicos se llama poder de combate. El poder de combate tiene un factor intangible que es fundamental, que es la superioridad moral. La parte que muestre superioridad moral termina por ser gananciosa. Por eso fue la derrota de Hitler, por eso va a ser la derrota de Rusia en Ucrania, porque pese a que Rusia es más potente, no tiene superioridad moral sobre Ucrania. Una anotación ahí es la JEP y todo el sistema, la presión internacional, el apoyo de la cooperación internacional en la construcción del sistema de justicia integral y en la denuncia de las madres de los falsos positivos ha sido fundamental. O sea, el país sí ha reaccionado, pero gracias al apoyo de la comunidad internacional, Vivanco, todas las organizaciones, Amnistía Internacional antes, todas las organizaciones, Naciones Unidas, si no fuera por la misión especial, ese acuerdo de paz bajo este gobierno se hubiera acabado a los 6 meses del gobierno Duque. Pero gracias a la misión, que es la vocera internacional del cumplimiento de los acuerdos, se ha mantenido el proceso, no ha podido morir. Entonces, ahí sí hay un elemento de cambio, que es la globalización, que le trae el apoyo que al interior del país no pueden recibir todas estas fuerzas que están luchando y que siguen siendo asesinadas, los defensores de derechos humanos, los líderes cívicos, a pesar de las denuncias. Pero sí hay que reconocer ese gran aporte de la comunidad internacional a la transformación y al fortalecimiento de la sociedad civil colombiana. Quedan 4 minutos, pensé que quedaba un poquito más. Entonces, antes de hacer la despedida, voy a hacer la misma pregunta para ambos. Empiezo por el coronel y termino con Ramón. Pues ya 1 minuto y medio, qué vergüenza, ¿no? Pero sí me interesa mucho. El libro se llama La impunidad del poder. Yo les cuento rápidamente esta anécdota. Ese famoso libro que yo tengo, Detrás de la guerra en Colombia, que van como 22.000 copias vendidas. Seguramente, está muy bueno este libro. Rompe un mito, y es, a uno le dicen, Pastrana le entregó el país a las FARC. Ese es más o menos el mito. Y en la vida real se lo entregó fue a los paramilitares. Las FARC pasaron de 350 a 450 municipios en presencia militar armada, y los paramilitares pasaron de 280 a más de 700 municipios, según datos de la Fiscalía y la Policía, no míos, pues, para que no diga que el castrochavista ese se lo está inventando, son datos oficiales. Y la pregunta que yo siempre me hago es, ¿y por qué no nos dimos cuenta? Porque yo aún hoy en día hablo con gente que uno cree que es muy ilustrada y le echan el mismo cuento, ese libro malo de Alfredo Rangel, de que las FARC iban a tomar el poder. O sea, yo digo, pero esta gente que estaba viendo, pues, me sorprende. Cuando yo veo lo del Urabá, la narración del coronel, la narración de Iván, es porque no nos dimos cuenta. Ahí caben interpretaciones, que toda la justicia es corrupta, corrompida, y que todo está mal, y que todo es un tema, entonces, de que hay mucha plata por debajo de la mesa, pero eso no nos explica por qué la gente fue tan miserable y cuando denunciamos los falsos positivos volteamos la cara. Eso no nos explica eso. O cuando nos atrevíamos a criticar a Uribe éramos unos bichos raros nosotros desde el principio. Entonces yo quiero preguntarle sobre la impunidad social. No hablemos del Estado, bueno, todo es el Estado, según Gramsci, pero no hablemos pues de las instituciones, sino de la sociedad. ¿Por qué no nos dimos cuenta? O porque nadie se escandalizó, porque nadie no, pues la mayoría no dijo nada. Empezó por el coronel, terminó por Ramón, 1 minuto y medio, y luego la despedí. A ver, en las guerras, en los conflictos, hay algo que se llama la acción psicológica. A veces es planeada, a veces no es planeada, pero tiene lugar. No sé si ustedes, varios de aquí, recuerdan de pronto, también usted, porque usted no está tan sardino. Pues. En la época de las negociaciones del Caguán, varias veces en televisión, en los noticieros aparecía la toma de las FARC en una formación militar ahí, en una cancha de fútbol lo más grande, y mucha gente en Bogotá
porque las FARC siempre fueron rurales, dijeron, uy, ya tenemos un ejército aquí, hay otro ejército. Y cuando se rompe el proceso, dicen, no, esto se nos fue, se perdió la guerra, las FARC van a ganar la guerra. Porque es que el asunto de las FARC no crecieron durante Pastrana, venían con un impulso muy fuerte durante Samper, llegaron a tener en sus manos un batallón prácticamente de soldados y policías, prisioneros de guerra que habían cogido después de que estaban agotados de combatir, porque matar gente en combate es más sencillo que llevarlos vivos después de que han terminado de combatir. Cano llegó a decir en esa época que habían avanzado en los últimos 2 años más que que los anteriores 30 años. ¿Por qué? Porque la ilegitimidad del régimen Samper fue muy evidente, fue deterioro tremendo. Recién veníamos de la muerte de los narcos a los candidatos políticos, en 3 años, 4 candidatos políticos muertos por los narcos, y un presidente que se deja ayudar por la mafia para llegar al poder. Eso fue, sobre todo en las partes informadas del país, muy duro, y deslegitimó mucho el régimen. Entonces, por su lado, las FARC se autojustificaron, por eso fue que mataron a Álvaro Gómez, porque el único que les hacía contrapeso como factor de poder en ese momento era Álvaro Gómez. Ellos ya se sentían que estaban para llegar al poder, y por otro lado los narcos. Entonces, esta lucha entre narcos, FARC y establecimiento ilegítimo para mantener el poder fue la que produjo todo lo que vino después en Pastrana y después Uribe y demás. Un minuto. La responsabilidad en parte de esa volteada de la cara de la sociedad colombiana es responsabilidad de los medios de comunicación, no de los periodistas, de los medios y de sus propietarios. El paso de los medios independientes de personas como Fidel Cano, Guillermo Cano, que su vocación era periodista, la familia Santos, con su vocación de servir a la sociedad investigando, analizando, para presentar una información coherente a la ciudadanía que le permitiera discutir, discernir y tomar decisiones políticas. Ese paso a la privatización hizo que el debate público se convirtiera en un debate mediado por los intereses de esa misma clase dirigente que estaba empeñada en imponer ese modelo neoliberal a ultranza, excluyendo a la izquierda para evitar las reformas sociales. Entonces, el periodismo tiene una gran responsabilidad, no los periodistas, el periodismo, que se dejó o se puso al servicio de esos intereses, no solo en Colombia, sino en muchos países, de las clases dominantes. Que un ciudadano no tiene por qué saber si una masacre en Urabá la cometieron los paramilitares, los militares o las FARC. Es el medio, el periodista, el único que puede acercarse a la verdad y a decirle, señores, lo que está pasando aquí es que hay una alianza de narcos, militares corruptos y paramilitares para derrotar a la guerrilla, respaldados por un presidente igual de corrupto que está en el poder, que quiere imponerse por esa vía. Nadie podía decir eso en el periodismo. Y un ciudadano en Urabá, un ciudadano normal en Bogotá, que no puede llamar a Ariel Ávila o al coronel, que no tiene acceso a las fuentes directas de información, pues tiene que creer la versión que sale de Caracol, del Tiempo, de los diarios y de los medios que están circulando. Y por eso se explica esa encuesta lamentable que publicó Semana en el auge del paramilitarismo, en donde el 70% del país aparecía respaldando el paramilitarismo, porque la gente no tenía elementos distintos a creer, como muy bien los acabas de explicar, que las FARC sí se iban a tomar el poder y que la única forma de derrotarlos era masacrando a todos los campesinos que lo apoyaban. Fascinante el libro, se lo recomiendo, y bueno, a todos y todas, muchísimas gracias.